La verdad es que yo quiero compartir con ustedes 5 ideas que me parece que pueden ser útiles. La mayoría de los aquí presentes trabajamos en escuelas diferenciadas y es bueno que tengamos como 2 o 3 ideas como muy sólidas sobre algunos aspectos concretos de la educación diferenciada que nos facilitan ciertos procesos educativos. Entonces, uno de los cuales, que es el que queremos hablar ahorita, es el de la educación de la afectividad y de la sexualidad, que es una problemática compleja. Vaya, no se puede afirmar que se resuelve un problema de educación afectiva con una variable o 2 variables. Hay muchas variables que interactúan. De hecho, nosotros somos, podemos controlar, si es que podemos controlar estas variables, podemos controlar las que están dentro del colegio, dentro de la escuela. Las variables que están fuera de la escuela, pues es muy difícil que nosotros podamos incidir en ellas, precisamente para este proceso de educación de la afectividad. Entonces, sería interesante ver, bueno, ¿qué nos facilita un modelo de educación diferenciada en este tema, ¿no? Es un poco la idea de la sesión. Muy interesante plantearse de dónde surge la educación mixta. ¿Alguien puede saber cuándo surge la educación mixta como modelo educativo y pedagógico? ¿En qué año? Más para acá todavía, ¿no? Empieza en los 70s, 60s, 70s. En Latinoamérica nos agarra más o menos en los 70s y un poquito más hacia los 80s. Estaba platicando Leonard que en este libro que ha escrito en francés hay un dato interesante de Francia, donde en 1961 había alrededor de 58,000 escuelas diferenciadas en Francia. 10 años después solamente hay 8,000. Eso pasó en Francia, más o menos alrededor de los 70. En nuestro país esto sucede alrededor más o menos también de los años 70, 80, donde hace 40 años había una gran mayoría de educación diferenciada en nuestro país, incluso muchas escuelas oficiales también eran diferenciadas, y a partir de los 60s y los 70s hay una conversión. Esta educación mixta, o este origen de la educación mixta, al menos en México, tiene su raíz en un proceso, en 2 procesos complejos. Uno es un proceso ideológico muy claro y otro es un proceso económico, lo que afectó sobre todo a las escuelas privadas, ¿no?, en este país. Ahora, la hipótesis es la siguiente. Hace 40 años comienza la educación mixta como modelo pedagógico. La pregunta sería, ¿a 40 años después han mejorado las condiciones educativas? ¿Se ha formado mejor a las personas? ¿Se ha acabado los estereotipos de género? ¿Se ha logrado erradicar este tipo de propuestas que eran las que le dieron origen a la educación mixta? ¿O qué está pasando 40 años después? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos peor o estamos mejor? ¿Y a dónde va la educación? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la propuesta que sigue en el terreno afectivo y de la educación de la sexualidad? ¿Cuál propuesta les suena? Más que identidad de género, no, y más que equidad de género, yo más bien libertad de opción, ¿verdad? Libertad de elección de género. En nuestro país todos tenemos, toda la educación primaria y secundaria está circunscrita a un programa oficial. Ese programa oficial, si ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo lógico será que después
se promueva dentro de las opciones educativas, ¿no? ¿O no será lo lógico? Y a la creación de un nuevo género. O sea, ¿a dónde va la educación? Y si hacia dónde apunta es realmente lo mejor para la persona o no. Esa es la gran duda. Ahora, nosotros, al menos la mayoría de las personas que estamos aquí, promovemos y tenemos sensibilidad sobre la importancia que tiene la educación diferenciada. La mayoría de la educación en nuestro país, en México al menos, no la tiene. Cerca del 95-97% de las escuelas en este país son mixtas, ¿no? Es como el chiste ese del borrachito que va, ¿no? en la avenida y dice, y oye en el radio, un borracho va en sentido contrario, ¿no? Y él va ahí y dice, no es cierto, uno no, son muchos. O sea, si nosotros vamos en sentido contrario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿quién está equivocado? ¿Los que vienen para acá o los que vamos para allá? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Nosotros o ellos? La pregunta es esta. ¿Realmente, o sea, realmente facilita la educación diferenciada la formación afectiva o la dificulta?